Acompáñenme al año 1959 en la ex Unión Soviética. Y un grupo de amigos y excursionistas experimentados deciden emprender una travesía a los Montes Urales. Lo anecdótico del caso es que ninguno volvió con vida. Hoy hablaremos sobre uno de los misterios más grandes de la humanidad, que aún al día de hoy no ha encontrado ser resuelto. ¿O sí? Veamos juntos el incidente en el Paso Dyatlov. Vamos a intro. Qué misteriosa que estaba, ¿eh? Hola y bienvenidos a mi primer y espero no único episodio de Allegedly. Mi nombre es Ale y mi podcast se llama Allegedly, que en inglés se escribe con doble L y en español significa presuntamente. Qué original. Bueno, todo se lo debo a mi prima la negrita que me ayudó a ponerle este nombre. Bueno, hoy les traigo el caso de un misterio que presuntamente ya tiene una respuesta. Allegedly. Pero vamos a ver si esto es cierto o no. Durante décadas han circulado teorías conspirativas sobre muertes, que si el Sasquatch, porque acá los tengo todos, que si los ovnis, que si el gobierno, etcétera. Porque sí, como dije en la intro, todos fueron encontrados muertos y en circunstancias súper extrañas. En el 2019, las autoridades rusas concluyeron que la principal responsable de las muertes fue una avalancha. Allegedly. Yo no me lo creo, no sé ustedes ahora con lo que les voy a contar. Sin embargo, algunos expertos, algunos científicos argumentaron que la teoría de la avalancha no tenía fundamento. Obvio, yo tampoco me la creo. Vamos a empezar por los protagonistas. Y por si acaso si me ven mirando para allá es porque estoy leyendo mi guión que me demoró unas 14 horas en escribirlo. Pero bueno, vamos a empezar por los protagonistas. Y acá sí me gustaría hacer referencia a mi fuente bibliográfica, que es el libro de Dead Mountain o La Montaña Muerta, vaya nombrecito, por Donnie Eckhart. Y bueno, les voy a enseñar, no sé si después en edición puedo poner los rostros o no, pero acá están nuestros protagonistas. Resulta que son una serie de, al inicio eran 10 personas, 9 estudiantes del Politécnico de los Urales que ya habían hecho expediciones antes y que de hecho estaban haciendo esta última para lograr su certificado como expertos. Todos rondaban entre los 21 y los 23 años. Y también los acompañaba un experto excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, que además era un instructor deportivo y era el mayor, ¿no? Un adulto que los acompañara. Mayor entre comillas porque tenía 38, by the way, mi edad, o sea, tan mayor tampoco, pero bueno, comparado con los chicos, sí. El líder de estos 10 excursionistas era Igor Dyatlov, de 23 años, que es el que sale aquí en la portada. Bueno, hablo como si estuvieran viendo, es un podcast, o sea, lo más probable es que estén escuchando, pero bueno, Igor de 23 años era súper experimentado y, como ven en el título de este podcast, por él es que se le da el nombre al paso de la montaña en donde se encuentran a los cadáveres, ¿no? Ahora, lo anecdótico, ellos iban a partir el 1 de febrero. Ustedes saben que, bueno, cuando haces excursiones en las montañas, etcétera, o senderismo, siempre alrededor hay pueblos originarios donde te dan, pues, hospedaje, alojamiento, que es lo mismo, comida o lo que puedas necesitar para que te prepares antes de salir. Entonces ellos estuvieron hospedados antes en los pies de la montaña. La tribu nativa originaria alrededor de esta montaña es la tribu Mansi y ellos partían el 1 de febrero, entre el 1 y el 2 del año 1959. Pero otra cosa anecdótica de esto es que solo uno de ellos no llegó a viajar, que fue Yuri Yudin. ¿Qué pasa? Que él tenía problemas en las articulaciones, tenía mucho dolor en las articulaciones y en aquellas épocas estábamos hablando de temperaturas de 30 grados bajo cero. Cuando iban a partir se dieron cuenta que él no tenía consigo sus pastillas y
lamentablemente, digo entre comillas, tuvo que volver al campamento y no pudo ir con sus amigos, lo cual le terminó salvando la vida, ¿no? Pero por eso es que van a leer que de los 10, o sea, van a leer constantemente o van a encontrar en la información bibliográfica los 9 nombres, pero es importante mencionarlo también a Yuri Yudin porque él fue uno del grupo y además gracias a él se pudo contar mucho de la historia detrás de cada uno de los chicos, ¿no? Ahora, yo quiero mencionarlos porque todos son protagonistas y creo que a ellos, en honor a cada uno de ellos, hago este podcast. Claro, una vez que te lees el libro es como si te compenetraras con ellos, ¿no? Y claro, son humanos, amigos, y te acuerdas de tus años mozos, años en los que particularmente a mí me gusta el trekking, el senderismo, entonces me identifico con todos ellos, ¿no? Tenías solo 2 eran mujeres, el resto eran hombres. Tenías al líder, que es Igor Dyatlov, a Yuri Dorochenko, Zinaida Kolmogarova, a quien llamaremos Sina, Alexander Kolevatov, guapísimo todos, Alexander Solotaryov, perdón que no, bueno, soy de Perú, no sé pronunciar muy bien en ruso, pero al cual llamaremos Sasha, Lyudmila Dubinina, a la que llamaremos Liuda, Rustem Slobodin, al que llamaremos Rustik, Yuri Gregory Krivoshenko, Nikolai Brignoles y Yuri Yudin, que es el que se salvó. Espero que la edición haya podido poner todas sus caritas por acá para que los vean. Y vaya, Alexander Soloratov, Sasha, 38 años tiene mi edad, pero antes se veían mayores, he de decirlo. Bueno, continuemos. Bueno, estos 8 hombres y 2 mujeres parten el 1 de febrero. Ellos, como dije, eran experimentados en esquí de fondo, estaban a 30 grados bajo cero y su propósito era llegar a la cumbre de la montaña Otorten, ¿no? Que está como a 1200 metros sobre el nivel del mar, en los montes Urales, ¿no? Ellos obviamente no llegaron y fueron encontrados muertos lejos de su campamento, en un paso de la montaña, pero en circunstancias muy, muy extrañas. Sus cuerpos estaban esparcidos en extrañas posiciones, en algunos casos salvajemente golpeados, mutilados, pero sin signos de que esto pudiese haber sido un ataque animal o algo que definitivamente le dijera a las autoridades esto fue lo que pasó. Pero antes de llegar ahí, vamos paso a paso, porque ya de frente me fui a la muerte y hay que entender primero qué pasó en esa partida. Bueno, entonces se da que el 1 de febrero ellos salen, dejan a Yuri Yudin, se queda él todo triste porque no puede partir con sus amigos por este dolor de huesos. Y para esto, Igor Dyatlov, que era el líder, mejor dicho, porque todos eran experimentados, pero Igor, que era el líder, ya había trazado el plan completo, lo habían revisado todas las noches anteriores antes de partir. Todas las noches, bueno, el 28 lo habían visto antes de partir, tenían clarísimo hacia dónde iban, pero luego de 5 días de intensa caminata se dieron cuenta que se habían desviado por un error, ¿no? Entonces se habían alejado bastante del punto al cual tenían que ir. Este alejamiento, lejos de asustarlos, les hizo replantearse en que era mejor volver al pueblo y decidir si es que volvían a partir o tratar de detectar en qué punto se habían equivocado. ¿Cómo sabemos esto? Porque todos llevaban registros de sus anécdotas a través de diarios, a través de cámaras de fotografía. De hecho, se encontró la cámara de Igor Dyatlov, que registró durante estos 5 días de caminata momentos lindos que pasó con sus amigos, en donde hacían fogatas, jugaban. De hecho, fue el cumpleaños de uno de ellos y le cantaron, hicieron en esta fogata, uno se quemó la casaca, que era una casaca se supone carísima, porque, bueno, ustedes saben que todos los instrumentos o elementos de los alpinistas son re caros y ellos, bueno, eran de familia que podían solventar estos
equipos, ¿no? Entonces se ve a él posando en una foto, como riéndose mucho de lo que había pasado. De hecho, también hay otra foto donde se les ve a todos con cara de poker face, que es cuando se dieron cuenta de que se habían equivocado de ruta y dijeron, demonios, tenemos que volver. Entonces, inteligentemente, ese día en el que se dan cuenta que se habían equivocado de ruta, estaban por un paso de la montaña que era prácticamente una sábana blanca, o sea, no había nada alrededor. Este paso de la montaña es llamado The Dead Mountain o la montaña muerta, precisamente por los pobladores de las tribus originarias de los Mansi. Mansi o Mansi, creo que sí. Bueno, simplemente le pusieron la montaña muerta, que es la correcta traducción, no porque fuese un lugar donde tú vas y mueres, sino porque no había vegetación o era muy escasa, no había vida silvestre, apenas algunas aves en épocas de verano, pero en invierno era, como dije, una sábana blanca y no había nada ahí. Entonces le llamaron por tal motivo la montaña muerta, ¿no? Entonces, bueno, Igor Dyatlov en ese momento dice, chicos, ya más o menos 4 o 5 de la tarde, que ya es de noche, para los que viven en regiones donde es invierno prolongado o están a bajas temperaturas, saben que a las 4 o 5 de la tarde ya se hace de noche. Entonces deciden armar nuevamente su campamento para pasar la noche y a la mañana siguiente regresar. El campamento era mega rudimentario, ellos lo hacían prácticamente con sus esquíes, ponían encima la tela que cubre la carpa, mejor dicho, pero no era nada elaborado, o sea, era algo bien rudimentario hecho por ellos, que es a lo que muchos de los excursionistas están acostumbrados porque tienen que saber cómo construir un refugio súper rápido en casos de emergencia, ¿no? Entonces, pondré foto por acá de cómo es este paso de la montaña y dónde estaba ubicada la carpa y se van a dar cuenta que no había absolutamente nada alrededor. Pasaron los días y el grupo se supone que tenía que haber vuelto al campamento inicial, a la ciudad. Le habían avisado a su amigo Yuri Yudin, que se había quedado, que ellos estarían regresando y que Igor iba a enviar un telegrama avisando del regreso. Prontamente, por lo menos un día antes o el mismo día que iban a ir para la ciudad. Pasó un día, pasaron 2, no llegaba el telegrama y no llegaba el grupo, pero Yuri Yudin no se preocupó al inicio porque él manifiesta que era normal que en muchas excursiones te tardaras días más, horas más en volver, porque dependía de las condiciones climáticas, etcétera, ¿no? Era como que no estaba todo 100% parametrado. El tema es que pasan 3, 4 días y empieza la preocupación porque ya estaba mucho tiempo después de lo que tenían de lo que habían previsto llegar. Y ahí es donde Yuri Yudin avisa a las autoridades. Ya corroboré y sí, la tribu es la tribu Mansi, no Mensi. La Mensi fui yo. La tribu es Mansi, hay que decir correctamente, si no, estás en el... hay que decir los datos correctamente. Bueno, tenían que haber regresado el 12 de febrero, no regresaron, los reportaron a las autoridades y después de un mes salieron a buscarlos. El 26 de febrero, imagínense cuántos días después. Primero dieron con la carpa, que estaba como medio enterrada, no estaba totalmente cubierta por nieve, sino se veían todavía las estacas, se veían estos palos grandes de esquís y se veía inclusive parte de la tela, ¿no? A unos 20 kilómetros al sur del destino de la expedición. El lugar era pésimo para acampar, según la gente especializada, o sea, no era un lugar para acampar, pero bueno, estaban ahí y tuvieron que hacerlo, ¿no? En el interior de esta carpa encontraron objetos, habían botas de nieve, había carne que estaba cortada en los platos, o sea, estaba servido como que iban a cenar, pero ninguna estaba mordida, o sea, nadie había cenado. Y además vieron que esto es bien interesante. Cuando ellos construyen la carpa,
tenía solo una entrada, no tenía salida, ¿no? Entonces están los 9 adentro, imagínense, con los platos servidos, con las carnecitas, se habían sacado los zapatos, probablemente ya se estaban poniendo la ropa para dormir, para pasar la noche, porque se veía como la cena recién servida. Lo curioso es que hacia el otro lado de la tienda, de la carpa, donde no había salida, se vio un corte, como un tajo, como si alguien hubiera abierto para escapar así, desesperadamente, ¿no? Entonces eso fue una de las cosas que primero causó mucha curiosidad. Si tenían una salida, ¿por qué habrían buscado escapar? ¿Qué habría pasado en esa entrada, no? ¿Por qué habrían dejado todo? Porque además dejaron sus cámaras, dejaron muchos instrumentos de supervivencia. Felizmente tenían en la ropa, porque esto es un truco que he aprendido a Lely, que los excursionistas se cosen fósforos en la ropa para tenerlas just in case, por si acaso, ¿no? Entonces, pero todo lo demás, comida, no sé, todo lo que llevaban, hasta las mandolinas, todo lo que llevaban estaba dentro de la carpa. Y sobre todo la comida recién servida y sobre todo las botas de nieve. ¿A dónde irían estos chicos sin zapatos a 30 grados bajo cero? Y además, de noche no ves absolutamente nada. No se ve absolutamente nada porque no había nada alrededor y repito, no era un buen lugar para acampar. O sea, una zona... va a sonar contradictorio, ¿no? Desértica, porque no tiene nada que ver con el desierto, pero me refiero a una zona llana, con nada alrededor, donde no hay árboles, no hay nada que te proteja, digamos, hasta del viento. No es recomendable acampar, pero se entiende que no tuvieron otra opción, ¿no? Entonces por eso es que se quedaron ahí. Bueno, este es el primer dato curioso. Acuérdense, todo lo que encontraron dentro de la carpa que... Ojo, repito, no estaba cubierta totalmente de nieve y acá es donde nos ponemos a pensar, si fue una avalancha, ¿no debería estar todo cubierto? Y además, si fue una avalancha, ¿no deberían estar ellos también ahí adentro cubiertos o alrededor o muy cerca? Porque ellos no estaban. Estaba la carpa solo con la mitad cubierta de nieve y un tajazo enorme al final, que fue lo que encontraron los excursionistas que fueron a buscarlos, ¿no? Dato de interés, llevaron, obviamente se llevaron todo como evidencia y el trozo de la carpa que estaba cortado lo llevaron a científicos, a un especialista, a una costurera, de hecho, y confirmaron que el corte había sido hecho desde adentro de la carpa, ¿ok? De adentro hacia afuera. Tomen nota. El primer día el equipo de búsqueda solamente había encontrado esto, la carpa. Entonces, en ese entonces en la Unión Soviética había mucha burocracia, tenían que esperar al inspector no sé qué para que llegara y dijeron, no way, nosotros seguimos. Al día siguiente, el 27 de febrero, decidieron descender de la carpa hacia la derecha más o menos a 1 kilómetro, para nada cerca, visualizaron un roble. Y este roble tenía como una de sus ramas pegadas al suelo, como si algo lo estuviese jalando. Les llamó la atención, entonces fueron para allá. Cuando llegaron, vieron una rodilla expuesta. Todo lo demás estaba cubierto por la nieve. Cuando excavaron, no encontraron uno, sino 2 cuerpos. Encontraron a Yuri Gregory Krivonishenko y a Yuri Doroshenko. Uno estaba boca abajo, echado sobre sus brazos, así como como cuando te echas boca abajo y quieres que tus brazos hagan de almohada, y el otro estaba boca arriba, que era el que tenía la rodilla expuesta, y alguna ave que había pasado por ahí o algún animalito silvestre se había comido su boca y sus ojos, ¿no? Al lado de ellos, al parecer, había una fogata que habían armado, y el que estaba echado boca abajo estaba sobre pedazos de ramitas de cedro, y de hecho estaba su cuerpo en parte jalando esta hoja del cedro hacia abajo, por eso es que se veía como si alguien estuviera jalando esta hoja de cedro, ¿no? Entonces
se sabe que ellos armaron una fogata porque además encontraron su piel como rostizada, parte de la piel de ellos, la que estaba cerca de la fogata, rostizada, ¿no? Pero ambos estaban muertos. Lo curioso, además de esto, es que tenían poca ropa. Uno no tenía zapatos ni media. Bueno, ninguno tenía zapatos. Uno no tenía medias. Ambos estaban en ropa interior. Y el otro tenía una camisa a cuadros que estaba totalmente rasgada. Y tenía también la ropa interior rasgada. Lo cual es súper extraño porque no entenderían por qué se irían tan lejos del campamento y por qué los encontrarían de esa manera, ¿no? ¿Quién sale a 30 grados bajo cero sin zapatos y en ropa interior? Entonces, a prender una fogata tan lejos, salvo que estén huyendo de algo que realmente los espantó. Entonces, esta fue el primer hallazgo. Después de haber encontrado estos dos cuerpos, siguen buscando unas 3 horas más, siguen caminando y ven un abedul, otro árbol con características similares, pero esta vez se notaba doblado hacia el piso, o sea, como si ahora sí algo estuviera jalándolo con mucha fuerza. Parte del equipo de búsqueda eran miembros de la tribu Mansi, que quién mejor que ellos para conocer la zona. Iban con un perrito de búsqueda y el perrito se dirige hacia el abedul, entonces lo siguen porque todos creemos en los perros, así es. Que levanten la mano los pet lovers. Bueno, continúo con la historia. Van hacia el abedul y efectivamente lo que ven es un pedazo de tela y ven un codo que sobresale de la nieve. Empiezan a escarbar junto con arqueólogos para hacerlo cuidadosamente y encuentran el cuerpo del líder de 23 años, Igor Dyatlov. Él estaba muy sujeto a una o dos ramas del abedul, al parecer tratando de cubrir su cuerpo con lo único que tenía a la mano. No tenía zapatos, sí tenía medias, también tenía la ropa rajada, no llevaba consigo nada y nuevamente muy lejos de la carpa. Este fue el segundo y lamentable hallazgo que tuvieron ese 27 de febrero. Siguen caminando y 300 metros más en dirección hacia la carpa y encuentran un cuerpo más, que es el de Zina Kolmogorova. Ella estaba boca abajo, no tenía lengua, estaba también apoyada sobre sus brazos como si estos hubieran tratado de avanzar. Da la casualidad que tanto Zina como Igor Dyatlov fueron encontrados con sus rostros mirando en posición hacia la carpa, ¿no? Como si hubieran estado intentando llegar hacia ella, pero no lo lograron. Y días después, el 5 de marzo, encuentran un cuerpo más a solo pocos metros de la carpa, que era el de Rustik o Rustem Slobodony. Él también tenía una fractura craneal, tenía rota una pierna, también estaba boca abajo y sin zapatos. Acá quiero citar ese mismo día cuando encuentran a los 4 cuerpos, después de haber encontrado los 4 cuerpos, mejor dicho, se envía un radiograma desde el campamento a otros miembros del grupo de búsqueda que dice así: 4 cuerpos hallados en lugares diferentes, todos con ropa escasa y descalzos, lo que nos hace pensar que los barrió una tormenta. Pero si los jóvenes fueron arrastrados por el viento, ¿por qué están todos sus objetos en perfecto estado dentro de la tienda? Y nos deja pensando. Aún así, faltan encontrar todavía a 5 personas, ¿no es cierto? Porque eran 9 los que estaban en esta expedición. Siguen pasando las horas, los días, estamos en el mes de marzo y empieza a deshielar. Entonces ustedes saben que en las montañas, cuando la nieve cubre, donde hay huecos, o sea, no los ves. Tú sigues caminando y ¡plin!, te puedes ir hacia el hoyo, ¿no? Entonces, habían encontrado, caminando muchos kilómetros más hacia el otro lado de donde habían estado haciendo las búsquedas,
y se dan cuenta que encuentran trozos de tela. Los expertos Mansi de la tribu sabían que ahí había un hueco que estaba cubierto por nieve y que estaba deshielando. Entonces le dice a los investigadores, oye, hay que escarbar. Tenía una profundidad de 2 metros aproximadamente, ¿no? Y les dice, todo esto está cubierto, hay que escarbar. Tenía de diámetro 30 metros a la redonda y 2 de profundidad. Entonces empiezan a escarbar y ahí encuentran a los 5 cuerpos restantes. De los cuales solamente pudieron identificar a Liuda, que era la otra chica, porque llevaba un gorro amarillo. Fue la primera que pudieron identificar. Igual, todos descalzos, con ropas rasgadas. Estos sí estaban con más golpes y hematomas. En el caso de Liuda tenía el tobillo torcido y además tenía el cráneo roto, estaba tirada boca arriba y sobre ella había otro cuerpo que parece que había caído encima y encontraron a los otros 3 muchachos también en muy mal estado y 2 de ellos habían muerto abrazándose, ¿no? Entonces ya habían finalmente encontrado a los 9 cuerpos. Todos en extrañas circunstancias, todos muy lejos de la tienda. Es muy extraño pensar que alguien, por más que sea lo que sea, que haya venido a asustarte, que todos hayan salido despavoridos por la parte de atrás de la campaña, no por la entrada. El gobierno ruso dijo que habían muerto todos de hipotermia, evidentemente, pero y que si no tenían ropa era porque, no sé si ustedes saben, pero lo que he podido leer y escuchar sobre la hipotermia es que en los estados ya más avanzados, cuando estás a punto de morir de hipotermia, tu cuerpo tiene una reacción fisiológica en el que se calienta como si tuvieses fuego adentro. Por eso que a mucha gente que ha muerto de hipotermia le encuentran sin ropa o como si se hubiera arrancado la ropa por el calor que sientes en los últimos minutos antes de morir. Pero evidentemente esto no calzaba con esa teoría y además, nuevamente, si había sido una avalancha, es como que a todos los esparció por distintos lados. ¿Por qué una no tendría lengua? ¿Por qué saldrían descalzos? ¿Por qué tendrían la ropa rajada? Y sobre todo, ¿por qué las cosas que estaban en la tienda donde ellos estaban más seguros sí estaban intactas, estaban como si nada hubiera pasado? Es decir, si se hubieran quedado dentro de la tienda, el tent, no les hubiera pasado nada, ¿no? Es extraño que una avalancha saque a todos los cuerpos pero que no pase nada con la tienda de campaña. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las teorías. Otro punto importante a mencionar sobre esta teoría del gobierno ruso es que si hubiera sido una avalancha, no hubieran tenido ni 10 segundos para salir de la carpa, no los hubieran encontrado entre 1000 y 1500 metros de distancia de donde estaban. 1 kilómetro, o sea, 1,5 kilómetros, es como que no hubieran llegado, pero por sobre todo no hubieran podido salir de la carpa tan rápido. Bueno, y desde ahí se empezaron a armar múltiples teorías, ¿no? Desde ovnis, el abominable hombre de las nieves o Sasquatch, criaturas extrañas de la montaña que les habían hecho esto, experimentos del gobierno ruso, inclusive llevaron muestras de sus prendas para análisis radioactivo y sí, tenían niveles de radiación en la ropa. De hecho, donde estaban ubicados en ese momento era cerca de plantas de experimentación radioactiva rusas, entonces pensaron que tal vez podría tener algo que ver, pero luego se demostró que los niveles de radiación que tenían en su ropa no eran alarmantes, o sea, los encontraban inclusive en la ropa de otros pobladores también porque estaban sometidos a radiación experimental que salía de las plantas y además
en el Politécnico donde ellos estudiaban, algunos de ellos eran como SINA, si no me equivoco, eran químicos, entonces de todas maneras tenían contacto con radiación y los niveles no eran para nada alarmantes ni algo que pudiese haberle cortado la lengua a SINA, por ejemplo, ¿no? O quitarle los zapatos y que salgan todos corriendo locamente de esa carpa. Luego, 60 años después, empezaron a hacer experimentos científicos en esa montaña para ver si podría haber sido causa de algún fenómeno natural. Y si bien el veredicto final del gobierno ruso al día de hoy, que fue dado en el 2019, rectificado en el 2019, es que murieron a causa de una avalancha, para mí y muchos investigadores y muchos fanáticos de historias de misterio, hay una teoría que calza mucho mejor con la explicación y a continuación se las voy a contar. Resulta que hay un efecto que se puede producir tanto en laboratorio como a nivel natural que se llaman las ondas Karman, ¿no? Las ondas Karman no puedo explicarlas ahorita científicamente, pero básicamente es como se interconectaran dos ciclones o dos ondas de viento fuertes y cuando éstas se juntan producen un efecto sonoro que es capaz, que si bien es imperceptible al oído humano, es capaz de provocar un estado de shock, tanto en personas como en animales. Esto puede ser por este cruce de vientos en la naturaleza o también se puede hacer en un laboratorio. De hecho, en Alemania hicieron una prueba con unos doctores produciendo estos decibeles a través de las ondas Karman. Sentir paranoia, a ver lo que conocemos como espíritus, almas, veían sombras, escuchaban voces y simplemente era efecto de este experimento que habían hecho en laboratorio, ¿no? Llevaron algunos elementos, instrumentos de laboratorio también a la montaña para ver si existía y comprobaron que sí, no en los decibeles tan altos que ocasionarían pues que una persona entre en un estado catatónico, pero sí llegaron a encontrar algunos decibeles de ondas Karman que se habían producido naturalmente en esa montaña. Ok, entonces la explicación iría así. Resulta que ellos estaban acampando, como ya dijimos al inicio de este programa, porque no se habían equivocado de camino, tenían que regresar y dijeron, bueno, pasemos la noche, tenemos comida, estamos todos aquí cuidándonos, armemos la carpa y nos regresamos mañana. Habían armado la carpa, se nota que ya se estaban cambiando porque por esa razón estaban o en ropa interior o sin las casacas o sin todo lo que estarían usando si es que estaban caminando fuera. Por esa razón también es que estarían sin zapatos y que habían servido la comida. Probablemente también encontraron fuera dentro de la carpa diarios, entonces probablemente iban a aprovechar para escribir, para tomar algunas fotos, etcétera, o conversar y comer, etcétera. Se estima que en ese momento se produce el fenómeno de las ondas Karman, el fenómeno pero de forma natural, no se sabe, allegedly, si fue natural o producido por el gobierno ruso, no se sabe, pero se cree que naturalmente se produce el efecto de las ondas Karman y ellos se empiezan a sentir mal dentro de la carpa. Les empieza a doler la cabeza, eran tan fuertes los decibeles del sonido que si bien ellos no oían nada, era como dicen los científicos que es como sentir por dentro de tu cabeza como un tractor, o sea, es un dolor súper fuerte el que sientes, entonces ese tipo de sensación te desorienta, ¿no? Te desorienta completamente, algunos empezaron a tratar de salir de ahí, no sabían cómo,
Entonces se entiende que por eso cortan la parte de atrás de la carpa, porque probablemente las ondas estaban sintiéndose más hacia la entrada de la carpa, o sea, venían desde ahí. Entonces ellos como que están tratando de huir de esa sensación, no saben lo que es, o sea, no saben lo que es. Imagínense ustedes estar en esa sensación, en no saber, en sentir algo como una presión en tu cerebro, como que si tu cabeza va a explotar, te empiezas a sentir mal. Quieres salir, pero te das cuenta que cuando te acercas a la entrada de la carpa lo sientes más fuerte, se empiezan a volver locos, entonces cortan la parte de atrás de la carpa, escapan por ahí y claro, es de noche, no hay nada alrededor, están desorientados, desesperados, salen corriendo. Ni siquiera se pueden oír entre ellos, no se pueden ver. Por ahí 2 de ellos se cogen de las manos, que fueron Yuri Dorochenko y Yuri Gregory Krivonichenko, que fueron los 2 primeros encontrados. Ellos caminan 1 kilómetro, corren 1 kilómetro hasta que, me imagino, dejan de sentir ese efecto, pero luego se ven en el medio de la nada, ¿no? Y están con un roble. Y habían encontrado trozos de la rama del roble también arriba. Entonces, como si uno de ellos hubiera subido, así con patita de gallo, se dice, no me acuerdo, cuando te hacen patita para subirte algo, que lo más probable es que haya pasado esto, para que intenten bajar ramas. Por eso es que una de las ramas también estaba como jalada hacia abajo, porque querían prender una fogata. Llegan a prender la fogata porque tenían cocidos los fósforos, que les conté que eso es un secretillo que tienen los excursionistas, ¿no? Pero evidentemente no sobreviven porque no tenían ropa, porque el fuego no fue suficiente, y lamentablemente, y con mucha pena, me imagino yo en ese momento estando solo los dos, se acurrucan al lado del poco fuego que pueden hacer, y es por eso que mueren casi con la mitad del cuerpo rostizado, porque murieron, o sea, tratando de pegarse a ese poco calorcito que había. No me puedo ni imaginar a esos 30 grados bajo cero, ¿no? Una situación terrible. Y calculan los científicos también que esa fogata, por más pequeña que haya sido, duró más o menos unas 2 horas. ¿Cómo lo saben? Yo no lo sé, pero los expertos calculan que el fuego estuvo prendido aproximadamente 2 horas. ¿Qué pasó con Igor, con Dyatlov? Él salió corriendo también, pero él iba solo, no se pudo agarrar de nadie, él iba solo. Él no iba a parar de todas maneras, siendo el líder del equipo. Siguió avanzando, probablemente gritaba por los nombres de sus amigos, pero al no escuchar nada, al no ver absolutamente nada, probablemente chocó con el abedul. Él al parecer sí no llevaba consigo los fósforos, o corriendo se le pudieron haber caído porque no se los encontraron. En el caso de él no había ninguna fogata. Y bueno, nada, él murió definitivamente de hipotermia. Trató de cubrir su cuerpo con lo que encontró, que en este caso fueron las ramas del abedul, y se abrazó tan fuerte a ellas que por eso encontraron el abedul como torcido, ¿no?, hacia el piso, cubriéndolo. Y lamentablemente, obviamente murió de hipotermia, ¿no? Ahora, parece que los otros 2 chicos que encontraron, que fueron Sina y... ¿dónde está el otro chico? Y Rustic, que estaban más cerquita de la carpa, probablemente ellos no es que iban juntos porque estaban como a 500 metros de distancia, pero probablemente sintieron el efecto pasar y quisieron regresar hacia la carpa. Por eso es que los rostros estaban mirando hacia el camino donde estaba la tienda de campaña que ellos habían armado. Y en el caso de ella, de Sina, de todas maneras estuvo corriendo sin zapatos, se cayó. Lo único que no se explica es por qué no tiene lengua, por qué es que no tenía lengua. No existe hasta el día de hoy alguna explicación. Podríamos pensar que... Primero yo pensé que quizá al caer
había mordido la lengua y de repente pasó algún animalito y se la llevó, pero el corte era bien profundo, o sea, era como que no tenía la lengua desde acá. Después pensé se especula sobre que los mismos microbios que se producen cuando falleces te van carcomiendo la carne, pero es extraño con temperaturas tan bajas, ¿no? Bueno, yo no soy científica, guys, así que son solamente especulaciones mías. Probablemente acá me esté escuchando alguien que sea más experto y que nos pueda dejar una explicación en los comentarios, porque es lo único que hasta el día de hoy no me explico. En el caso de Rusty, que él sí se había fracturado, se cayó, tenía golpes en el rostro bastante fuertes. Se estima que se cayó sobre una roca, ¿no? Y que se había hecho una fractura en el rostro y en el cráneo. Y ahora vamos a explicar lo que pasó con los otros chicos que encontraron a 2 metros de profundidad de la nieve. Bueno, dice así. Ya tenemos a 5 personas que fenecieron en estas bajas temperaturas. ¿Y qué pasó con los 4 restantes? Lo que se dice es que ellos sí iban los 4 juntos, ¿no? En esta desesperación pudieron los 4 irse juntos, tomarse la mano, sentirse y correr hacia el otro extremo, porque ellos fueron encontrados hacia el otro extremo. ¿Quiénes iban aquí? Nikolai Kolya, iba Liuda, Alexander Sasha, el mayorcito, el de 38 años, y Alexander Kolevatov. Al parecer, cuando estaban corriendo, Liuda se fracturó el pie. No sé si se acuerdan que al inicio les conté que ella, que fue la primera en ser encontrada a los 2 metros de profundidad, que llevaba un gorro amarillo, tenía no solamente fracturas en el cerebro, en el cráneo, sino también un pie torcido, ¿no? Entonces, Kolya probablemente la estuvo sosteniendo para que pudiesen seguir corriendo en esa desesperación, huyendo al lado de Sasha y Kolevatov. Van caminando y claro, lo que dije antes, este hueco estaba tapado por nieve, pero eso es como un algodón, ¿no? Entonces estuvieron corriendo y plum, cayeron los 2 metros. Nada, se desploman los 4 en el abismo y al parecer Liuda, al parecer no, porque así fue encontrada, Liuda cae boca arriba y se fractura el cráneo, porque cae sobre una roca que estaba cubierta sobre la nieve, ya tenía el pie torcido. Y Kolya o Nikolai era el que la estaba cargando, por eso es que a él lo encuentran encima de ella, porque al caer él cae encima de ella, entonces por eso todavía estaba con vida, pero estaba gravemente herido. Y luego estaban Sasha, que era el mayor, y Kolevatov. Y de todos, el que estaba en mejor estado físico era Kolevatov, por lo que encontraron, o cómo encontraron su cuerpo. ¿Qué se dice o qué dice Eikar, el autor de este libro, que es su teoría, ¿no? Que yo también la comparto, pero ¿qué pudo haber pasado? Que Kolevatov, al tener al no tener fracturas y al estar en mejor estado, se levanta de la caída y logra ver una fogata a cierta distancia de donde estaban, que sería la fogata de los 2 primeros chicos que mencioné, que eran de Yuri Dorochenko y de Yuri Krivonichenko, ¿no? Los que fueron encontrados bajo el roble al lado de la fogata. Bueno, entonces él camina hacia la fogata con la finalidad de traer ayuda para sus amigos. Se dice que llega y que es él quien arranca trozos de ropa de sus amigos porque los encuentra muertos. Se dice también que es él quien los acomodó al lado de la fogata ya muertos, para, como en una señal de respeto por los cuerpos y la muerte de sus 2 amigos, ¿no? Y por eso es que ellos terminan pues casi cosidos al lado, pero bueno, fenecieron ahí, él los acomoda, por eso es que se ve que tenían pedazos de ropa de ellos arrancados, lo cual no tendría explicación de otra forma. Y Kolevatov se lleva lo que puede, se lleva, que es básicamente la ropa, porque no encuentra absolutamente nada más para llevarse.
Cuando está de regreso, él ya está muy débil, encuentra todavía con vida a Liuda y trata de amarrarle en el tobillo que lo tenía roto un trozo de tela. Por eso es que a ella también encuentran su cuerpo con el trozo de tela amarrado al tobillo, pero a los pocos minutos ella fallece porque se había roto el cráneo, no solamente era un tema de hipotermia, sino que se había desangrado bastante. Kolya también está muerto y el único que encuentra con vida es a Sasha. Y como todavía la fogata seguía prendida, poquito, pero seguía prendida, lo que hace Kolevatov es cargar a su amigo, a Sasha, que tenía también una pierna fracturada, y tratar de llevarlo hacia allá pensando en que a lo mejor podría avivar el fuego. Sabrá Dios qué estaba pensando en ese momento, ¿no? O sea, si nos ponemos un poco en el rol de los personajes, pero ya estaban ambos débiles y lamentablemente caen al suelo y fallecen, y por eso es que los encuentran abrazados, ¿no? Congelados, abrazados. Esta es la teoría de Eikar, es la teoría que más sentido me hace a mí. De todas maneras hay cosas que quedan sin explicar, como lo de la lengua de Liuda, acá tengo todos los nombres, es que son todos rusos, de Sina Kolmogorova. Es lo único que no tiene mucha explicación, pero a ver, si encontraron a Yuri Dorochenko sin boca y sin ojos porque un ave al parecer se lo había comido, si ella murió con la boca abierta, probablemente también algún animal pudo haberse comido su lengua. No lo sé, los científicos no encontraron explicación hasta el día de hoy. Es un caso que nos deja pensando qué rayos pudo haberle pasado a este grupo de chicos. Es un caso que yo descubrí recién el año pasado, que me tocó mucho porque yo soy fanática de la naturaleza, me encanta el senderismo, el montañismo. Yo hubiera sido de todas maneras parte de este grupo. Cuando lees el libro, que se los recomiendo nuevamente, se los voy a enseñar porque es la fuente bibliográfica, hay muchos datos que ya no pude rescatar porque, bueno, es mi primer podcast y no sé qué tanto deba durar, pero les recomiendo que se compren el libro si les interesó el caso, porque te pegas mucho a los personajes. Van a ver aquí, se comparten fotos de su día a día, los puedes ver sonriendo, te comparten fragmentos de los diarios que ellos escribían, de los chistes que hacían, y es muy conmovedor, y al mismo tiempo es un enigma que nos deja pensando, ¿no? Definitivamente no fue una avalancha, y yo no me creo lo de la avalancha porque me parece que no tiene explicación alguna. El Jedi, acá está, y yo lo tengo aquí, ¿fuiste tú? Yo no creo que haya sido él tampoco, porque se los hubiera comido enteros o no. Y bueno, el tema de los extraterrestres, who knows, no me cierro a nada. Que si fue un experimento del gobierno ruso que provocó las ondas Kármán, it could be. Que si fue las ondas Kármán producidas de forma natural, que hay pruebas de eso también en It Could Be, pero lo que dijo el gobierno es que fue una avalancha. ¿Tú qué crees? Allegedly. Well. Bueno, si te gustó este episodio, mi primer episodio, yo con toda la vergüenza del mundo, pero orgullosa con mi polito de perritos y acá con mis lentes, ¿no? Para hacerme acá la intelectual. Lentes que no tienen medida, by the way, pero me los he puesto porque como no me maquillé. Nada, si te gustó este capítulo, que espero que sí, puedes seguirme, puedes suscribirte a este canal. Voy a ver también de colgar esto en Spotify. Y bueno, se vienen temas muy interesantes. Voy a leer los comentarios, me pueden dejar abajo qué temas les gustaría. Vamos a hablar en este podcast sobre todo de casos de misterio, casos históricos bastante peculiares. Ya se viene uno para los fanáticos de la era victoriana,
que les va a fascinar. Y también vamos a tocar algunos casos de true crime resueltos y sin resolver. Allegedly. Y me pueden seguir también en mi Instagram, que es ale.jetly. Más difícil no puede ser, no importa, lo dejo aquí en la cajita de descripción. Y nada, me ayudarías un montón si me regalas un like, si te suscribes o si le recomiendas mi podcast a alguien más. Nos vemos pronto. See you then. Allegedly. Well.